Muy buenas tardes para todos los amigos que nos han venido siguiendo en estas charlas sobre la historia y la filosofía del derecho. Igualmente para todos quienes hoy nos acompañan por primera vez, un saludo muy especial. Trataremos hoy de un tema o de dos temas muy importantes y que tienen gran actualidad en el mundo contemporáneo. En primer lugar, el tema de las guerras futuras a partir de la experiencia histórica de la guerra entre Atenas y Esparta, la famosa guerra del Peloponeso, que nos trae enseñanzas para el presente. E igualmente el tema que ocurrió bajo esta guerra, el tema de la pandemia, tema pues que hoy es de enorme importancia, actualidad y afectación para el mundo entero. Pericles, como lo veíamos en la ocasión anterior, fue un gobernante de una enorme importancia, al punto de que su desempeño como estadista, como gobernante de Atenas, que duró en el cargo 40 años, reelegido permanentemente por sus conciudadanos con el cargo de estrategos autócrator, pues fue tan trascendental su desempeño como gobernante que ese largo periodo de gobierno marca el siglo V antes de Cristo, el siglo V antes de Cristo en la historia de Atenas, al punto de que ese siglo se denominó el siglo de Pericles. Pericles, como ya lo veíamos también, consolidó la democracia griega a partir de la institución de la mitoforía, es decir, el pago por el desempeño de cargos públicos, lo que permitió que gente sencilla, gente humilde, gente pobre, pudiera dedicar parte de su vida a asistir a una asamblea del pueblo o asistir a los tribunales como jueces y como jurados, o igualmente ocupar cargos públicos cuando tenían que hacerlo. Entonces no estaban angustiados por sus ingresos que no iban a recibir en virtud de que dejaban sus trabajos y sus actividades laborales ordinarias gracias al pago que recibían por desempeñar funciones públicas. Como decíamos, esto permitió que la democracia griega pudiera tener la representación de todos los ciudadanos en igualdad de condiciones, pobres y ricos, en los cargos del Estado, en las funciones públicas, en las decisiones fundamentales que se tomaban en la Asamblea del Pueblo. El gobierno de Pericles fue un gobierno personal sin ser autoritario. Pericles recurrió siempre a la oratoria, a su capacidad de persuasión, y cuando muchas veces el pueblo, y a veces empujado y estimulado por sus oponentes, por sus contradictores, por sus enemigos políticos, se negaban a alguna decisión que él había propuesto, pues recurría a argumentos efectistas, como cuando propuso la construcción de la Acrópolis, construyendo una serie de templos muy importantes como el Partenón, templo dedicado a Atenea, o el Erecteion, o el templo a la Victoria, a la Nike, como se llamaba en griego. Pues los ciudadanos atenienses se opusieron, como digo, un poco estimulados por sus enemigos, y entonces Pericles acudió simplemente a decir lo siguiente: bueno, si no se puede con el presupuesto de la ciudad realizar estas obras, yo lo voy a hacer con mi propio peculio. Ese solo argumento bastó para que el pueblo aceptara que se iniciaran las obras con recursos de la ciudad. Pericles, sin duda alguna, pues fue el representante de una tendencia, de una corriente, la corriente o la tendencia democrática. Se ha hablado muchas veces en forma equivocada de unos partidos en Atenas, que el Partido Demócrata, que lo representaba Pericles y sus seguidores,
y un partido aristocrático que lo representaba Simón. Pero indudablemente este es un anacronismo histórico, porque en Grecia y en Atenas en particular nunca existieron realmente partidos tal como hoy los conocemos. Es más, el término partidos no existe en griego. De tal manera que pensar pues que hubieran asambleas y que se nombraran los jefes del partido y que hubieran los estatutos, eso que llamamos hoy partidos políticos, nunca existió realmente en Atenas. Era una corriente de opinión que defendía la democracia ateniense, una democracia plural, una democracia para todos los ciudadanos, pobres y ricos, y una corriente aristocrática que se resistía y se negó siempre a aceptar las reformas democratizadoras que se habían venido cumpliendo desde la época de Solón, Clístenes, Fialtés y otros demócratas. Esas dos corrientes pues entraron en conflicto permanentemente en la vida ateniense y Pericles fue víctima de esos enemigos políticos que muchas veces lo hicieron objeto de burlas. Se habla, por ejemplo, como Aristófanes, el famoso comediante, en sus obras utilizó la sátira y el sarcasmo para burlarse de Pericles. Se aludía a que tenía una forma de pera su cabeza, entonces Pericles siempre usaba casco para disimular ese defecto, en fin. Pero sin duda alguna el tema más grave para Pericles fue la acusación contra Aspasia, que fue su segunda mujer. Aspasia era de Mileto, es decir, de aquella antigua ciudad donde habían surgido los filósofos de la naturaleza, una ciudad rica y poderosa en su momento, y se estableció ella en Atenas y allí Pericles la conoció y se enamoró perdidamente de ella. Pericles entonces le ofrece a su primera mujer el divorcio, ella acepta sin problemas y a partir de allí Aspasia va a ser una compañera permanente del gobernante de Pericles. Aspasia parece ser que había tenido en Mileto una escuela de etarias. Las etarias eran unas mujeres que eran educadas para la danza, para recitar poesía, para cantar en los banquetes que celebraban los hombres, y a veces en esos banquetes pues terminaban a veces haciendo el amor con los invitados a esas reuniones. Eran mujeres cultas, eran mujeres que se formaban para el canto, para la danza, para la poesía, y eran bien diferentes al resto de las mujeres griegas. Las mujeres griegas eran unas marginadas, estaban reducidas al gineceo, es decir, aquella parte de la casa donde se criaba a los niños, a los hijos, mujeres dedicadas solamente a tejer y a las labores pues, de la crianza de los hijos. Ese era el papel de las mujeres, excluidas de la sociedad política, sin derechos políticos, etc. Estas mujeres, aunque no tenían derechos políticos, eran mujeres inteligentes, brillantes, muchas de ellas, al punto de que Aspasia logra establecer en Atenas una especie de club de intelectuales al estilo de lo que después veremos con Madame Roland o Madame de Staël, años antes de la Revolución Francesa, esos clubes de literatura y de discusión política, donde se leía a Voltaire, a Montesquieu, etc. Ella cumplió un papel parecido o similar en Atenas, de manera que a ese club de Aspasia asistía Sócrates, muy joven todavía, asistía el filósofo Anaxágoras, maestro de Pericles, asistía Heródoto, el padre de la historia, asistía el dramaturgo trágico Sófocles, es decir, era un centro de difusión y de debate cultural en la casa de Pericles, en la casa de Aspasia. Al punto de que Sócrates, seguramente exagerando un poco,
decía que la capacidad de argumentación que él tenía la había aprendido de Aspasia. Es importante tener en cuenta esta situación porque realmente Aspasia es un caso muy extraordinario en el caso ateniense y griego. Los griegos consideraban que el amor verdadero era entre hombres, no es sino leer el banquete de Platón. Y por el contrario, Pericles manifiesta incluso en público el afecto especial por su mujer y no se avergüenza de eso. Sus enemigos entonces, los aristócratas, promueven un juicio contra Aspasia, que en el fondo es un juicio para molestar y mortificar a Pericles, un juicio supuestamente por corrupción. Pericles tiene que ir a los tribunales, defender a su mujer. Dicen los historiadores que entre lágrimas defendió a Aspasia. Sin duda alguna, la obra arquitectónica más importante que realiza Pericles en Atenas de su tiempo es la famosa Acrópolis, que ya decíamos cómo él se ofreció incluso a financiarla de su propio peculio. La Acrópolis pues tuvo 2 o 3 ingenieros muy importantes. Por un lado, Mencicles, que fue quien diseñó el propíleo, o los propíleos, que es la parte de entrada a la Acrópolis, y el Partenón y otros edificios como el Erecteion y el templo a la Victoria Nike fueron hechos y diseñados por Calícrates y Ictinio. De otra parte, los frisos y las esculturas fueron realizados buena parte por Fidias, que se considera sin duda alguna el más grande de todos los escultores griegos. Pero Fidias además fue como episcopus, es decir, como coordinador, como inspector general de otros escultores que igualmente trabajaron en los frisos del Partenón. La palabra episcopos, que en realidad quiere decir coordinador en griego, pues va a ser tomada después por la Iglesia para definir el papel de aquellos jefes espirituales regionales o que ejercen poder espiritual en alguna ciudad, etc. Pero inicialmente, como el término eclesia es un término cívico, un término civil, que no tiene nada que ver con lo religioso. Y en el interior del Partenón, Fidias realiza una de sus más célebres esculturas, que es la Atenea, una estatua de 12 metros aproximadamente de alta, en marfil y en oro. Esa escultura en el interior del templo era solamente para observarla, mirarla. En general, los templos griegos no eran para celebrar en ellos ceremonias ni ritos de ninguna especie. Simplemente los fieles entraban ahí, miraban la estatua y salían. Se dejaban algunos esvotos, es decir, algunas prendas cuando se había recibido un favor de la diosa, etc. Entonces se dejaban colgados, como ocurre en algunas iglesias, algunos objetos que demuestran que se recibió un favor de la divinidad. Pero no eran sitios de reunión religiosa ni de ritos religiosos. Los templos griegos eran para verlos desde fuera, desde el exterior. Y esta es la Atenea Partenos, la Atenea Virgen, es la que está allí en ese templo, o estaba en ese templo. Lleva en su mano una Nike, una Victoria, que tiene una dimensión de 2 metros. Entonces ya sabrán ustedes las dimensiones enormes que tenía la escultura toda de Atenea. En la parte exterior de la Acrópolis y antes del propíleo venía una estatua enorme también de Atenea, esculpida también por Fidias, con una lanza que su punta era de oro y brillaba con el sol desde muy lejos, que era la Atenea Promachus.
es decir, la Atenea que iba al frente de la guerra. En 1999 se terminó en una ciudad de Estados Unidos, en Nashville, en Tennessee, el Partenón, tal como sabemos que fue originalmente construido durante la época de Pericles, y en su interior igualmente se colocó una reproducción de la Atenea de Fidias. Claro, se trata de la imagen similar, parecida, porque se conoce cómo era esa estatua por una pequeña estatua de marfil que hoy existe en el Museo Arqueológico de Atenas. No es la estatua de oro y marfil de Fidias, pero permite darnos una idea aproximada de lo que fue esa enorme y bellísima construcción, la más bella de la antigüedad, modelo para la arquitectura posterior del mundo occidental. Lo mismo que imaginarnos cómo era esta imagen de la Atenea que esculpió este gran escultor ateniense. Entramos pues en el tema fundamental, que es la guerra del Peloponeso. El contexto de esta guerra va a ser el imperialismo de Atenas. Indudablemente, Atenas llega a un desarrollo comercial extraordinario en este periodo de Pericles y conforma con otras ciudades cercanas y vecinas y otras no tan vecinas lo que se llamó la Liga o la Confederación de Delos. Delos era una isla, o es una isla, hoy está deshabitada, muy importante para los griegos antiguos, porque en esa isla nació Artemisa, la Diana cazadora de los romanos, y el dios Apolo, que es un dios central en toda la mitología griega, el dios del arte, el dios de la música, el dios apolíneo, el dios de la inteligencia, etc. Hijo de Zeus y de una mujer que no era diosa, una mujer corriente, que llamaba Leto, de la cual se enamora Zeus entre todas sus aventuras amorosas, pues se enamora de esta mujer y tiene estos dos importantísimos dioses. Esa confederación de Delos aparentemente es una confederación de ciudades iguales bajo la rectoría de Atenas. Sin embargo, en el fondo, son ciudades satélites, ciudades al servicio de los intereses de Atenas, ciudades en las cuales Pericles impone casi con la fuerza militar la democracia cuando estas ciudades tienen gobiernos oligárquicos, ¿no? Pericles no vacila en mandar su armada, destruir el gobierno oligárquico y establecer la democracia. Mutatis mutandis, lo que ha venido ocurriendo en el mundo de hoy, donde la potencia hegemónica de los Estados Unidos tumba gobiernos y pone supuestamente gobiernos democráticos que terminan siendo simplemente gobiernos títeres. Era un poco lo que Pericles iba haciendo a lo largo de esta historia imperialista. Se recuerda, por ejemplo, cómo Samos se rebela contra Atenas, hace parte de la Liga de Delos y se rebela contra Atenas. Pericles no tiene inconveniente en mandar su flota de guerra, sitiar a Samos durante 6 meses, tomar la ciudad y matar a todos los jefes que se habían rebelado contra Atenas. Bizancio también se rebela, finalmente ante la experiencia terrible de Samos, termina sometiéndose finalmente. En una expedición militar, Pericles atraviesa el Esponto, entra al Mar Negro, ataca la ciudad de Sinope, que tenía un gobierno oligárquico, derroca a ese gobierno, establece una democracia. Es un paso muy importante
del comercio de Atenas, porque del Mar Negro le llegan a Atenas maderas, le llegan pieles, le llegan cueros, le llegan una serie de productos que son necesarios para la actividad urbana, para la vida ciudadana en Atenas. Y por eso es muy importante Bizancio y por eso es muy importante el paso hacia el Mar Negro. Entonces el primer problema que va a explicar un poco la guerra es el imperialismo de Atenas y la forma en que, la forma despótica en que maneja sus relaciones con las ciudades que hacen parte de la Confederación o de la Liga de Delos. Se ha alegado recientemente, apelando a Tucídides, que es un historiador muy importante y que es el que relata toda esta historia de la guerra del Peloponeso, se ha alegado que fue el temor de Esparta al crecimiento de Atenas lo que ocasionó la guerra. Eso lo han llamado la trampa de Tucídides. Y entonces muchos han dicho que apenas salgamos de esta pandemia, pues va a comenzar o va a seguir una guerra que inicialmente es una guerra fría, pero que puede llegar a una guerra caliente entre Estados Unidos y China. El temor de Estados Unidos al crecimiento de China va a ocasionar esta guerra. Eso es lo que muchos autores piensan, muchos analistas piensan que va a ser el futuro del mundo en lo inmediato. Entonces, de acuerdo a esta tesis, la causa de la guerra del Peloponeso fue el temor de Esparta, al crecimiento de Atenas. Pero la pregunta es si realmente esta fue la causa, si realmente Esparta quiso la guerra, porque tenía temor de que Atenas siguiera creciendo y que incluso llegara a dominar a la misma Esparta y a otras ciudades que con ella formaban la Liga del Peloponeso, que era la liga enfrentada a la de Delos. La verdad de las cosas es que uno, mirando con más detalle estos acontecimientos previos al conflicto, encuentra que la verdadera contradicción estaba en Corinto. Corinto era una ciudad comercial como Atenas, la antecedió muchísimo antes en el comercio, fue la creadora de las famosas embarcaciones que llamaban los tirremes, que eran embarcaciones supremamente grandes que servían para el comercio, de 3 líneas de remeros. Estas eran las embarcaciones con las cuales se hacía un comercio muy activo. Y realmente esta era la ciudad oponente de Atenas, porque realmente Esparta sí odiaba la democracia ateniense, siempre apoyó a los oligarcas de Atenas cuando estos quisieron acabar con la democracia en Atenas, pero en el fondo Esparta no era un país, no era una ciudad comercial como Atenas, vivía fundamentalmente de la agricultura, que la realizaban unos personajes que se llamaban los hilotas, que no eran esclavos, a diferencia de todo lo que ocurría en el resto del mundo griego, eran siervos realmente, pero en unas condiciones infrahumanas, expoliados siempre por los espartanos, acosados, y muchas veces se hacían expediciones militares para matar a uno que otro hilota, y era una forma de entrenamiento que tenían los espartanos. Esparta no tenía una democracia, era un gobierno militar, la gente se formaba, era para la guerra, desde niños. Tenían un gobierno muy sui generis de unos ancianos, era una gerentocracia, un gobierno de ancianos, con una asamblea del pueblo que, a diferencia de la asamblea ateniense, de la eclesia ateniense, en esta asamblea el pueblo espartano no decidía nada,
no había debate, no había discusión, simplemente se oían las propuestas de los gerontes, de los viejos, y se aprobaban sin más, sin chistar. Esa era la situación, grosso modo, de Esparta. Esparta, pues, no era una democracia, no le gustaba la democracia ateniense, pero no era una competidora desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista económico de Atenas. La verdadera competencia de Atenas era realmente Corinto. ¿Y cuándo comienza la guerra? La guerra comienza cuando una ciudad que hacía parte de la Liga de Delos, que se llamaba Megara, que estaba en el estrecho de Corinto y cuyo puerto le servía a Atenas para trasladarse por ese estrecho hasta el occidente y comerciar con Italia, la Magna Grecia, con el sur de lo que hoy es Francia, etc. Era una ciudad fundamental para el comercio ateniense. Esta ciudad se rebela y Atenas la cerca, establece un cerco comercial, es decir, la bloquea, una especie de Cuba de hoy, y es ese hecho el que motiva el inicio de la guerra. Corinto y Tebas, que hacen parte de la Confederación del Peloponeso que dirige Esparta, le exigen o le piden a Esparta iniciar la guerra contra Atenas. Y todavía en ese momento Esparta trata de negociar con los atenienses, trata de calmar a sus aliados para evitar la guerra. Van delegados hasta Atenas a buscar conciliación, le piden a Atenas que ceda en sus afanes imperialistas y finalmente Atenas, orgullosa, poderosa, muchos dicen que el prestigio de Pericles es porque había construido ese imperio, se niega a cualquier negociación con los espartanos y comienza esta guerra. Plutarco, que va a escribir 5 siglos después sobre esta guerra, en el siglo I después de Cristo, va a culpar precisamente a Pericles del inicio de la guerra. Plutarco pues no era un hombre muy amigo de Pericles, por supuesto. Tucídides, que sí era amigo de Pericles y admiraba a Pericles y que era contemporáneo de él, va a decir precisamente que es el orgullo de Atenas el que ocasionó este conflicto. Y dice él, porque ella, Atenas, poseía su ímpetu como el tirano su autoridad. Puede parecer injusto, dice Tucídides, pero sin duda es peligroso renunciar a ese ímpetu. Palabras más, palabras menos. América primero, el discurso de Trump. Todas las guerras, por lo menos la mayoría, siempre han estado motivadas por el ímpetu de un imperio de no perder su predominio, de no perder su primacía. Y es un poco lo que ocurrió en el caso de Atenas. Por eso no es cierto, a mi juicio, por supuesto, que Esparta sea la culpable de la guerra. Todo parece indicar que fue el ímpetu imperialista de Atenas el que llevó a este conflicto, que va a terminar destruyendo almas a ambas ciudades, porque gana Esparta, gana la guerra, pero queda muy debilitada y después va a ser objeto de conquista por parte de su antiguo aliado Tebas. Y por supuesto Atenas queda derrotada, vencida, pierde todo su prestigio, pierde todo su poder y simplemente entra en un periodo largo y lento de decadencia. Esta guerra va a durar 27 años y la estrategia de Pericles en un comienzo fue ordenar que todos los habitantes que estaban por fuera de la ciudad, que habitaban en los campos, se
introdujeran en la ciudad, en las murallas de la ciudad, y abandonaran los campos. Entonces se acumuló toda la población de Atenas en sus murallas. Estas murallas iban desde la propia ciudad de Atenas hasta el Pireo, es decir, hasta el puerto, el famoso puerto que era el sitio donde Atenas recibía los productos, los alimentos, las mercancías, las vituallas, todo lo que necesitaba la ciudad entraba por el puerto del Pireo. 40 kilómetros más o menos de murallas es la distancia que hay entre Atenas y el Pireo. Y allí se concentró toda la población. Se dejaron los campos despoblados. Los espartanos entonces entran arrasando, quemando, pero no hay habitantes y la ciudad sigue funcionando. A su puerto del Pireo llegan los alimentos, no hay ningún problema, pero en esos mismos barcos mercantes de Atenas llega la epidemia, el tifus, y la población toda acumulada, toda concentrada dentro de las murallas, se va a contagiar y va a haber una epidemia terrible que la describes también Tucídides en términos realmente dramáticos, cómo la gente moría en las calles, cómo no podían ser enterrados los muertos, etc. El relato dramático de Tucídides sobre la epidemia. Y Pericles muere en esa epidemia. Dura 6 meses en unas condiciones muy graves de salud y finalmente muere. La guerra se va a prolongar todavía 25 años más, con algún periodo de receso, una tregua que pactan Atenas y Esparta, y finalmente la guerra va a ganar la Esparta, y contra la opinión de Corinto y de Tebas, que piden la destrucción de Atenas, los espartanos, con un gesto de nobleza y de benignidad o magnanimidad mejor, se niegan a destruir la ciudad con el argumento de que una ciudad que ha defendido con tanto valor, con tanta energía, la libertad de los griegos, se está aludiendo a la batalla de Maratón, la de Platea, la de Salamina, que fue básicamente ganada por los atenienses contra la invasión persa. Es imposible que una ciudad que ha servido a la libertad de los griegos vaya a ser destruida. Entonces Esparta se niega a esa destrucción, le impone sí a Atenas la destrucción de sus murallas, le ordena destruir su flota, le deja 12 barcos, le impone unas indemnizaciones de guerra exorbitantes y va a crear y a imponerle a Atenas un gobierno tiránico, una tiranía. Acaba pues con la democracia ateniense, es el gobierno de los 30 tiranos. Ese gobierno va a durar realmente 5 años. Finalmente los atenienses se rebelan contra ese gobierno, lo derrocan y se restablece la democracia. Pero esa democracia que se restablece ya no será la democracia brillante, gloriosa de la época de Pericles, aunque Atenas mantendrá, digamos, todavía una rectoría intelectual. Serán filósofos como Platón, como Aristóteles, que no es ateniense, pero va a tener su liceo en Atenas. Vendrán después los epicúreos, los estoicos, es decir, toda una serie de filósofos que van a enseñar desde Atenas, y en ese sentido Atenas seguirá siendo una ciudad gloriosa para los griegos y para los romanos cuando estos conquisten a Grecia. Todavía recordamos que los intelectuales romanos van a Atenas a aprender filosofía. Con esto pues hemos terminado este capítulo de la historia de Grecia y en particular de Atenas.
las posibles enseñanzas que nos dejan estos acontecimientos de la guerra del Peloponeso para el mundo de hoy, las guerras del futuro que vamos a vivir en próximos años. Esperamos que esas guerras no terminen en una conflagración total, que sería el fin de la especie, entre otras cosas. Muchísimas gracias por por haber llegado al canal a oír estas charlas que hemos venido realizando. Estamos pendientes de continuar con ellas. Vamos a abrir en lo posible un nuevo espacio para la civilización y la cultura de Roma y los aportes que Roma ha dejado a la civilización occidental y al mundo contemporáneo. Muchísimas gracias